Naturaleza del ser Shiva. Lo que queda cuando los sentidos han dejado de funcionar y todos los conceptos de placer y dolor se han desvanecido es el ser, Shiva, que también se designa con los términos de eso, verdad o realidad. Pero lo que queda cuando todo eso deja de funcionar existe también cuando la mente y los sentidos están presentes, como el espacio sin límites. Por compasión hacia el ignorante que permanece engañado en un esfuerzo por despertar su sed de liberación, los redentores del universo, Brahma, Indra, Rudra y los otros dioses, han compuesto las escrituras como los Vedas y los Puranas, utilizando palabras como conciencia, Brahman, Shiva, ser, Señor, etc. Aunque estas palabras parecen implicar una diversidad de seres, en verdad no existe tal diversidad. El verdadero significado de las palabras Brahman, etc., solo es la conciencia pura. En relación con ella, hasta el espacio ilimitado es grosero y sustancial como una pesada montaña. Cuando esta conciencia pura se percibe como un objeto cognoscible, da lugar al concepto de inteligencia o conciencia individual, aunque en realidad no es objeto de conocimiento alguno, pues es el ser más interno de todo lo que existe. A causa de su provisionalidad y errónea conceptualización, la conciencia pura da origen al sentimiento del ego o ahankara. Este sentimiento produce los conceptos de espacio y tiempo, dotado con la energía vital que llamamos prana. Se transforma en el jiva o individuo, que siguiendo los dictados de estos conceptos, duerme en la más espesa ignorancia. Esa es la mente que surge en conjunción con el sentimiento del ego y las diferentes formas de la energía psíquica. Todas ellas juntas se conocen como el cuerpo ativáshika, el cuerpo sutil que se desplaza sin cesar de un plano a otro. Este ativáshika o cuerpo sutil también puede llamarse linga, sharfra, mente, nudo o granti, y de muchas otras formas en los distintos satras védicos. A continuación, son concebidas las sustancias objetivas que se corresponden con aquellas energías sutiles del cuerpo ativáshika, y de este modo son concebidos los sentidos, sus objetos correspondientes y las experiencias que ponen en contacto a ambos, es decir, la sensación de ver, de oír, etc. Estos conjuntos se conocen como Puyastaka, aunque en su forma sutil ya hemos dicho que es el cuerpo ativáshika. El conjunto de órganos sensibles, la sustancia material y la sensación que los relaciona. Sustancialidad de los objetos. Así son creadas todas las sustancias, aunque de hecho nada ha sido creado.
Todo ello solo son aparentes modificaciones de la conciencia infinita. Como los objetos soñados están en el interior del que los sueña, el universo sustancial no es nada distinto y separado de la conciencia infinita. Pero igual que los objetos soñados parecen cosas percibidas mientras uno los está soñando, las cosas del universo parecen tener una realidad objetiva mientras la mente está en estado de vigilia. Cuando se comprende la verdad sobre ello, resplandecen como el Señor. Sin embargo, hasta eso mismo es falso, porque jamás han sido objetos materiales o sustancias. Su aparente sustancialidad solo ha sido producida por el concepto de sustancialidad u objetividad que nosotros experienciamos al producirse la percepción. De este modo, al producir ella misma la sustancialidad, la conciencia ve la objetividad de los objetos. Condicionada por esos pensamientos, la conciencia parece sufrir, y este dolor es su limitación. Pero esta limitación solo está basada en pensamientos o ideas. La verdad está más allá de tales experiencias, y el mundo solo es un espejismo. En consecuencia, ¿qué es esa limitación mental que construye un objeto y un sujeto limitados? ¿Quién bebe el agua de ese espejismo? Cuando todo esto es rechazado, solo queda la realidad, no condicionada por nada. Podemos considerarlo como ser o como no ser, pero es lo único que hay, lo único que es, lo único que existe. Las limitaciones o condicionamientos mentales son un ilusorio no ser, parecido a un fantasma. Cuando las expulsamos de nuestro lado, la ilusión de la creación se desvanece. El que considera real este espejismo del sentimiento del ego no está preparado para la instrucción. Los maestros enseñan solamente al hombre dotado de sabiduría, no al insensato que solo cree en la realidad de este mundo aparente, como el estúpido que concede la mano de su hermana a un hombre que ha conocido en un sueño. El jiva percibe los elementos que constituyen su cuerpo en el vacío, como el que sueña percibe muchos objetos en su vacío interior. La conciencia o ser cósmico percibe este universo de diversidades en su interior como si estuviera soñando y este sueño se prolongara hasta este momento. El jiva se cree Brahma, Vishnu y Shiva, pero todo esto no son más que formas pensadas que conciben y perciben otras formas y las experiencian como si fueran verdaderos objetos. La única realidad en estas percepciones es el concepto primordial de ego, que brota en el momento en que la conciencia se concibe como un objeto y piensa que está percibiendo otros objetos. Este instante coincide con un siglo y sus múltiples divisiones también pensadas. En cada átomo de existencia se está representando continuamente el drama de la autoocultación y el autoconocimiento, que no son otra cosa
que formas pensadas y en cada momento creadas por la conciencia cósmica. Pero nada es creado en y por esa conciencia, que permanece siempre invariable e inmóvil. La montaña vista en un sueño parece existir en el tiempo y en el espacio, aunque no ocupa espacio alguno ni necesita ningún tiempo para aparecer y disolverse. Lo mismo ocurre con el mundo objetivo. Los dioses todopoderosos surgen en un abrir y cerrar de ojos, como el más miserable gusano. Desde el señor Rudra hasta la más humilde hoja de hierba, todos los seres de este universo tienen el mismo modo de existencia, sean colosales personalidades o diminutos microorganismos. Cuando uno investiga la naturaleza de este samsara o universo objetivo, la percepción de la diversidad desaparece en el mismo instante en que se produce el autoconocimiento, que es la realización de Shiva. Cuando se consiente que la naturaleza real de la conciencia quede dormida o anonadada siquiera durante la mitad de la centésima parte de un segundo, se producen todas estas creaciones ilusorias y desgraciadas. Con la palabra Brahman, los sabios solo pretenden indicar el estado en el que uno permanece firme en la conciencia infinita. En tanto nos distraemos un instante, concebimos la idea de mundo como real, y eso da lugar a una infinita secuencia de diversidades, dioses, demonios, hombres, plantas e insectos. Pero si uno no se desliza de ese estado de conciencia cósmica, comprende que la verdad está presente en todas partes y en cualquier momento. Después de decir esto, adoré al señor Shiva, que me bendijo mientras hablaba con su esposa Parvati. Como había comprendido su enseñanza, abandoné mi anterior modo de veneración y comencé a adorarlo como el omnipresente ser no dual. Pero en todo esto, ¿qué puede ser considerado real e irreal? Un objeto imaginario es descrito imaginariamente por uno mismo, a pesar de comprender que lo que está imaginando e imaginar que lo comprende. El ser está en todas partes, como la humedad en los líquidos, el movimiento en el viento y el vacío en el espacio. Desde que el Señor me instruyó de esta forma, he practicado el culto al Ser Infinito, y gracias a esta práctica, aunque esté ocupado en las tareas comunes, vivo libre de todo sufrimiento. Practico el culto al ser indiviso, aparentemente dividido, con flores y con todo lo que me ofrece de modo natural, incluso con mis acciones naturales. Poseer y ser poseído es común a los cuerpos encarnados, pero el yogi permanece siempre alerta, y esta continua vigilancia es la adoración del ser. Adoptando esta actitud interna y con una mente vacía de apego, deambulo por el terrible bosque del samsara. Si haces lo mismo que yo, no te arrepentirás. Cuando te sobrevengan las mayores calamidades, como la pérdida de los seres queridos o de la riqueza,
Si inquieres la naturaleza de la verdad de la manera que te he enseñado, no te verás afectado por la alegría ni por la tristeza. Ahora sabes cómo surgen y cesan esas cosas, y conoces el destino del hombre que se deja engañar por ellas por no investigar su verdadera naturaleza. Ellos no tienen nada que ver contigo, y tú no tienes nada que ver con ellos. Esta es la irreal naturaleza del mundo. No te preocupes por ello. Querido Rama, tú eres conciencia pura, jamás afectada por la ilusoria percepción de la diversidad de lo creado. Cuando veas esto, ¿cómo podrán surgir en ti ideas de lo deseable o lo repugnante? Comprendiéndolo, permanece establecido en el estado de conciencia llamado Turiya. Rama intervino en ese momento para decir: Señor, estoy libre de la ilusión de dualidad. He comprendido que todo esto es Brahman. Mi inteligencia se ha purificado, liberándose de dudas, deseos y preguntas. Ni deseo el cielo, ni temo el infierno. Estoy firme en el ser. Por tu gracia, Señor, he cruzado el océano del samsara. He realizado la plenitud del autoconocimiento. Ayista, muy complacido por las palabras del príncipe, continuó su discurso de este modo: lo que realizo meramente con mis órganos activos y una mente libre de apegos, querido Rama, no puede considerarse una acción. El placer derivado de las experiencias sensibles es pasajero. La repetición de una experiencia placentera no nos proporciona el mismo deleite. ¿Quién sino un loco puede desear esas fugaces alegrías? Los objetos solo son proporcionar placer mientras son deseados. Por tanto, el placer depende del deseo. Rechaza todo deseo de este tipo. Si con el paso del tiempo alcanzas la experiencia del ser, no la conserves en tu mente como un recuerdo que pretendas revivir nuevamente, porque eso sería alimentar el sentimiento del ego. Y cuando estés en la cumbre del autoconocimiento, sería estúpido caer de nuevo en el pozo de la ahamkara. Deja que tus esperanzas mueran y tus nociones desaparezcan por completo. Deja que la mente alcance el estado de no mente mientras vive totalmente desapegado de las cosas. Solo estás esclavizado por la ignorancia. Si conoces el ser, no sufres ninguna esclavitud. Por tanto, esfuérzate por todos los medios en permanecer alerta en el autoconocimiento. Cuando te despreocupes de las experiencias sensibles y experiencies todo lo que acontezca inesperadamente, habrás alcanzado un estado de pureza y ecuanimidad libre de recuerdos y tendencias latentes. En tal estado no sufrirás ninguna distracción. Cuando el conocedor, el acto de conocer y lo conocido se hunden en el ser, el puro experienciar no sufre ninguna división de este tipo. Al menor movimiento de la mente, el samsara surge y desaparece una y otra vez. Por la detención del prana y las tendencias latentes, puedes conseguir una mente libre de pensamientos.
el samsara surge y cesa a tenor de los movimientos del prana. Debes contener los movimientos del prana con una práctica tenaz y decidida. La acción que se esclaviza a sí misma surge y cesa al compás de la ignorancia. Sométela con la ayuda de la autodisciplina y las enseñanzas del maestro. Este mundo ilusorio ha nacido a causa del movimiento de los pensamientos en la mente. Cuando estos cesan, la ilusión también cesa y la mente se transforma en no mente. Este mismo efecto puede ser alcanzado también por la detención del prana. Es el estado supremo. La felicidad que se experimenta en el estado de no mente es incausada y no tiene fundamento alguno en todo el firmamento. Esta felicidad es inexpresable e indescriptible y no debe llamarse felicidad. La mente del conocedor de la verdad es no mente, puro sattva. Después de vivir duramente algún tiempo con esa no mente, se alcanza el estado de Turyatita, más allá del Turiya. En relación con esto, Rama, hay una parábola que ahora quiero contarte. Parábola del fruto sagrado Bilva. En un árbol inmensurablemente grande que ha existido desde hace cientos de siglos, hay un extraño fruto llamado Bilva, que es la fuente del néctar de la inmortalidad y el manantial de la dulzura. Aunque es tan viejo, siempre aparece renovado como la luna llena. Es el verdadero centro del corazón del universo, inmutable, invulnerable a las fuerzas destructivas de la disolución cósmica. Este árbol es la fuente original de la creación. Aunque sus frutos maduran, nunca caen de las ramas. Siempre están maduros, pero nunca se pudren. Ni el propio Brahma, Vishnu o Shiva conocen el origen de esos frutos. Nadie ha visto la semilla de la que crecen estos frutos, sin principio ni fin, sin cambio ni modificación alguna. El interior de estas frutas tampoco muestra diversidad alguna, están completamente llenas, sin ningún espacio vacío. Son la fuente de todos los placeres y las alegrías, y producen tanto deleite a los hombres normales como a las más excelsas divinidades. Este fruto es la manifestación de la energía de la conciencia infinita. La energía de la conciencia, Chit Shakti, sin abandonar por un instante su propia naturaleza, parece haber manifestado esta creación por el simple acto de desearla. Pero de hecho, ni siquiera ese deseo es real y verdadero. El ego que siente ese deseo es también irreal, aunque de él han surgido los elementos y los sentidos que lo experimentan. En realidad, esta energía es espacio, tiempo, causalidad, expansión del pensamiento, yo, tú, ello, delante, detrás, las montañas, el cielo y las estrellas, conocimiento e ignorancia.
En suma, todo lo que es, fue y será. Todo lo que hay no es más que la energía de la conciencia infinita, Chit Shakti. Aunque es una, es concebida como una diversidad de seres, pero no es una ni muchas. De hecho, ni siquiera es, pues está establecida en la realidad. Su naturaleza es la suprema paz que todo lo incluye, el ser cósmico, uno, inmensurable, inconcebible. Es la energía de la conciencia cósmica, Chit Shakti. Hay otra parábola, querido Rama, que ilustra esto con mayor precisión todavía. Escúchala con atención. Parábola de la roca que aloja a la mente cósmica. En otro lugar del mundo hay una enorme roca llena de ternura y buenos sentimientos, blanda y eterna como la propia mente. Sobre ella florecen numerosos lotos, cuyos pétalos se tocan unos a otros. Unos están a la vista y otros ocultos. Unos crecen hacia arriba y otros hacia abajo. Algunos tienen doble raíz y otros carecen de ellas totalmente. Todos existen en esa roca, aunque ninguno existe realmente. Esta roca es la conciencia cósmica, amable Rama, homogénea como una piedra, pero que alberga en su interior la diversidad de las criaturas del universo. Este universo es ilusoriamente imaginado como existente en la conciencia. Del mismo modo que uno concibe diferentes formas que parecen surgir de esa roca. Aunque un escultor produce diferentes formas en una roca, ella sigue siendo una roca. Del mismo modo, esta conciencia sigue siendo una masa homogénea de conciencia, aunque los jivas veamos infinidad de formas en ella. Como una roca posee incontables figuras potenciales que pueden ser esculpidas en ella, los diversos nombres y formas de las criaturas del universo existen potencialmente en la conciencia cósmica. Pero igual que una roca, esculpida o no, sigue siendo una roca, la conciencia cósmica continúa siendo conciencia, aparezca el mundo en ella o no aparezca. Este mundo objetivo es una expresión vacía de sustancia. Su sustancia solo es conciencia. De hecho, todas estas manifestaciones y modificaciones no son otra cosa que Brahman, la conciencia cósmica, sin manifestación ni modificación alguna. Esta misma distinción, su modificación en sentido de cambio o en cualquier otro sentido, no significa nada en Brahman mismo, puesto que en la semilla no hay otra cosa que la semilla, las flores y los frutos son de la misma naturaleza de la semilla. La sustancia de la semilla, Brahman, es idéntica a la sustancia de los efectos que se derivan de ella, el universo. La homogénea masa de conciencia no produce otra cosa que lo que ella misma es. Cuando se comprende profundamente esta verdad, cesa toda dualidad y engaño. La conciencia nunca se torna inconsciente. Todo lo que puede existir, sea lo que fuere y donde fuere,
solo es Brahman. Existe eternamente en estado potencial en la masa homogénea de conciencia que ahora le describo como esta poderosa roca. El tiempo, el espacio y los demás factores de la llamada creación no son nada más que conciencia. Cuando se comprende que no son nada más que pensamientos y que el ser es uno e indivisible, ¿cómo pueden considerarse irreales? En la semilla no hay otra cosa que semilla y no la diversidad que luego se revela en ella, pero al mismo tiempo contiene la idea de diversidad potencial que suponemos presente en la semilla, las flores, los frutos y todo lo demás. A pesar de ello, la conciencia es una, desprovista de diversidad. La diversidad universal existe solamente como una idea. La roca de la que te estoy hablando es única. El pensamiento de numerosos lotos solo surge en relación con esa roca única y solitaria. La misma noción de la diversidad surge en la conciencia sin producir diversidad alguna. Lo mismo que el agua del espejismo es, y no es al mismo tiempo, la diversidad de la conciencia es y al mismo tiempo no es. Todo esto es Brahman, la conciencia infinita. Igual que la idea de la existencia de lotos en la roca, no destruye ni afecta a la roca misma. Brahman es inafectado por este mundo objetivo que existe como la verdadera naturaleza de Brahman en Brahman mismo. No hay una diferencia esencial entre Brahman y el universo. Ambos son sinónimos. Cuando la realidad se ve de este modo, solo se ve a Brahman. Como el agua que vemos en el mundo no es más que oxígeno e hidrógeno, el universo objetivo no es más que Brahman. La conciencia se manifiesta como mente, montañas y todo lo demás. Del mismo modo que las alas y las plumas multicolores del pavo real ya están en el huevo del precioso pájaro, el poder o facultad de desarrollo está potencialmente presente en la conciencia infinita. Todo lo que vemos como esta diversidad universal objetiva, si lo viéramos con los ojos de la sabiduría, o por mejor decir, con el ojo que es sabiduría, solo lo veríamos como Brahman, porque este mundo es una aparente diversidad no dual, como la noción de diversidad en los fluidos del huevo del pavo real. La distinción entre Brahman y el universo, que también es una idea, es dual y no dual a la vez. El sustrato de esta distinción es la unidad en la diversidad, que es el estado supremo. Unidad y diversidad de Brahman. La infinita conciencia penetra y envuelve el universo entero, y este universo existe en aquella conciencia. Su mutua relación es de diversidad y no diversidad, como las distintas formas y aspectos del pavo real en la sustancia del huevo. ¿Qué diversidad hay en ellas? Todo lo que hay, desde el sentimiento del ego al gusano más miserable, ha adquirido la naturaleza de sustancia, aunque nunca ha sido creado.
todas las cosas se ven donde no ha surgido nada. Por esa razón, los sabios, los dioses, los iluminados, permanecen en la conciencia trascendental gozando la dicha de su verdadera naturaleza, comprendiendo la ilusión de la dualidad del observador y el objeto, y el consiguiente movimiento del pensamiento. Su mirada es fija e inmutable. Aunque los veamos actuar, esos sabios no se hacen ninguna idea de esta existencia ilusoria. Se mantienen firmemente arraigados en el abandono de la relación entre el conocedor y lo conocido. Desconocen la relación sujeto-objeto. Su fuerza vital no siente agitación ninguna. Son como figuras pintadas en un lienzo, y como en esas figuras, su mente no se mueve en absoluto, porque han abandonado las tendencias conceptualizadoras de la mente. Con un ligero movimiento de su pensamiento, realizan todas las tareas cotidianas, como lo hace el Señor. Sin embargo, ese mínimo movimiento y la experiencia de contacto del observador con el objeto también les produce alegría, porque su conciencia es absolutamente pura, vacía de imágenes, conceptos y nociones. Ese estado de pureza del ser, la verdadera naturaleza de la conciencia, no es una visión que pueda ser percibida por la mente y los sentidos. Es algo impensable, no está lejos ni cerca, no es fácil ni difícil. Solo puede captarse por la experiencia directa. Es todo lo que existe y nada más. Pero no es el cuerpo, ni los sentidos, ni la fuerza vital, ni la mente, ni el depósito de la memoria de las tendencias latentes, ni el jiva, ni ningún otro movimiento de la conciencia que podamos imaginar. No es real ni irreal, ni algo intermedio entre ambos, ni vacío ni lleno, ni tiempo ni espacio, ni sustancia. Cuando descorremos los 100 velos del corazón, experienciamos el ser en todo lo que vemos. No tiene principio ni fin. Se toma siempre como algo diferente porque está presente en todas partes. Millares de seres nacen y mueren cada día sin afectar para nada a ese ser presente en todos ellos, tanto en el interior como en el exterior. Permanece en todos los seres sin presentar la más pequeña diferencia con el infinito, aunque aparentemente ocupado en una incansable acción, permanece libre del sentimiento del yo y mío. Todo lo que se ve en este mundo es Brahman, libre de características y cualidades, eterno, apacible, puro y completamente inmóvil. Sobre la naturaleza del cambio. En ese momento del discurso, Rama preguntó: si Brahman no sufre modificación alguna, ¿cómo surge en él este mundo ilusorio que es y no es al mismo tiempo? Vallista respondió: la verdadera modificación, querido Rama, es la transformación de una sustancia en otra distinta a la que no puede retornar, como cuando se cuaja la leche. La cuajada no puede volver a ser leche. Pero ese no es el caso de Brahman, que está inmodificado
antes de la manifestación del mundo y sigue inmodificado después. En el momento inicial y en el postrero, solo es conciencia homogénea e inmodificada. Su momentánea y aparente modificación no es más que una ligera perturbación de la conciencia, no una verdadera modificación que le impida recuperar su forma anterior que nunca ha perdido. En este Brahman no hay un sujeto ni un objeto de conciencia. Las cosas son lo que son al principio y vuelven a ser lo mismo al final, aunque en el punto medio parecen ser algo diferente. Esto se considera irreal. El ser es el ser en el comienzo, en el fin y en el medio de ambos. No puede ser otra cosa. Jamás sufre una modificación o transformación real. Rama preguntó de nuevo: en ese ser que es conciencia pura, ¿cómo se produce esa ligera perturbación? Ballista contestó con su proverbial amabilidad: estoy convencido, dilecto Rama, que en su naturaleza no se produce perturbación alguna. Utilizamos palabras como Brahman a efecto de la comunicación de la enseñanza, pero estos términos no deben hacernos concebir ideas de unidad o pluralidad. Tú y todas las cosas sois el mismo Brahman. La ignorancia no existe. Rama volvió a inquirir: pero en la parte anterior de este discurso, me recomendaste encarecidamente que indagara sobre la naturaleza de la ignorancia. Ballista replicó algo divertido: en este momento todavía no estabas completamente despierto. Las expresiones como jiva, ignorancia, etc., han sido inventadas para ayudar a instruir al que todavía no ha despertado. Uno se ve obligado a utilizar ciertas artimañas de sentido común para despertar al buscador antes de comunicarle el conocimiento de la verdad. Si uno declara que todo es Brahman a una persona que no ha despertado aún, es como si un hombre apenado pide a un árbol que le libre de su dolor. El que duerme solo puede ser despertado por medios oportunos, pero el que ha despertado ya puede ser iluminado por la verdad. Ahora que estás completamente despierto, te estoy diciendo la verdad. Tú eres Brahman, yo soy Brahman, el universo entero es Brahman. Hagas lo que hagas, ten presente esta verdad en todo momento y realízala en tu corazón. Este Brahman es la realidad de todos los seres, como la arcilla es la sustancia real de millares de vasijas y recipientes. Lo mismo que el viento no es esencialmente distinto de su movimiento. La conciencia no es distinta de su movimiento interno o Shakti, que causa todas estas manifestaciones fenoménicas. La semilla de la idea que cae en el terreno abonado de la conciencia es la que da lugar a esta aparente diversidad objetiva. Si esa semilla del pensamiento no cae, la mente no se desarrolla. Rama preguntó entonces: hemos conocido todo lo que se puede conocer y hemos visto lo que hay que ver. Estamos henchidos con la verdad suprema, gracias a la perfumada sabiduría de Brahman impartida por ti. La plenitud se llena con plenitud. La plenitud nace de la plenitud. La plenitud se establece sobre la plenitud. Sin embargo, para una mayor expansión de la conciencia, debo hacerte otras preguntas.
te ruego que tengas paciencia conmigo. Es evidente que los órganos sensibles están presentes en todos los seres. ¿Cómo es que en los cuerpos muertos no experimenten sensaciones? Ballista respondió: no hay nada separado y aparte de la conciencia, ni sentidos, ni mente, ni tampoco sus objetos. Es esta misma conciencia la que aparece como objeto en la naturaleza y como órgano sensible en la persona. Cuando esta conciencia se ha transformado aparentemente en cuerpo sutil o puriyashtaka, refleja los objetos externos como si estuvieran fuera de ella. Nueva explicación del órgano interno o antakarana. La eterna e infinita conciencia está libre de modificaciones, pero cuando brota en ella la noción yo soy, ese pensamiento se conoce como el jiva, que es el que vive en el cuerpo y lo mueve. Cuando brota esa idea de yo, también llamada aham bhavana, se conoce como sentimiento del ego o ahankara. Cuando aparecen el resto de los pensamientos, manana, se conoce como mente o manas. Cuando hay una percepción discriminada o bodha de esos pensamientos, se conoce como buddhi o inteligencia discriminante. Cuando todo esto es visto, drich, por el alma individual, se conoce como sentidos o indriya. Cuando prevalece la idea de cuerpo, la conciencia parece ser un cuerpo, y cuando prevalece la noción de objeto, aparece como la diversidad objetiva. Por la persistencia de estas nociones, el cuerpo sutil se condensa en una sustancia material. Entonces, la propia conciencia piensa que es un cuerpo, o un árbol, o cualquier otra cosa. Así surge y se desvanece este autoengaño una vez tras otra, hasta alcanzar un nacimiento puro y despierta espiritualmente a la verdad. Después, por su devoción a la verdad, alcanza el autoconocimiento. Sobre la percepción. Ahora te explicaré cómo percibe los objetos. Te he dicho que a causa de la noción del yo, la conciencia reside en el cuerpo como jiva. Cuando los sentidos entran en contacto con los objetos sensibles, se produce un deseo de conocerlos o hacerse uno con ellos, y el objeto se refleja en el interior de la propia conciencia. Y el jiva percibe esa reflexión interior, aunque cree que es un fenómeno externo. Lo único que conoce el jiva es esta reflexión, lo que significa que sólo se conoce a sí mismo. Este contacto es la causa de la percepción de los objetos sensibles, que sólo se produce de esta forma en la mente del ignorante y no en la del sabio liberado, puesto que el jiva y el resto de elementos que participan en esta percepción son inertes e inconscientes. La reflexión, vista de este modo, solo es una ilusión óptica y un error intelectual. En todo momento, el ser es todo en todo. Del mismo modo que el cuerpo cósmico o primer puriyashtaka brota en la conciencia infinita como una idea, el resto de los cuerpos sutiles o puriyashtaka brotan de la misma forma.
Todo lo que el jiva concibe mientras está en la matriz, lo ve luego como existente, al mismo tiempo que los elementos cósmicos se despliegan en el macrocosmo. En el microcosmos se desarrollan los sentidos que permiten percibir estos elementos. Por supuesto, ni uno ni otros son creados de hecho. Estas expresiones y descripciones se emplean solamente para facilitar la instrucción al ignorante y se desvanecen por medio de la investigación que ellas mismas suscitan. Cuando observas esta ignorancia con suma atención, no ves nada, la percepción se desvanece por completo. Lo irreal recupera entonces su irrealidad. Solo estamos hablando del agua de un espejismo, que al ser irreal nunca es agua en sentido estricto. A la luz de la verdad se revela la realidad de todas las cosas y la percepción ilusoria se desvanece. El ser es real, pero el jiva, Uryastaka, y todo lo demás es irreal, y la investigación sobre su naturaleza es, sin duda, la investigación de su irrealidad, aunque para instruir al buscador de la verdad en la naturaleza verdadera de la irrealidad, tengamos que usar palabras como jiva, etc. Esta infinita conciencia, que parece haber asumido la naturaleza del jiva y haber olvidado su verdadera naturaleza, experiencia todo lo que piensa como un ser real, como un niño ve un fantasma nocturno como si fuera real. El jiva concibe los 5 elementos como existentes. No son más que ideas del jiva, pero éste las ve como si estuvieran presentes y así las experiencia. Como el vacío es inherente al espacio, el conocimiento es inherente a la conciencia, pero en este caso la conciencia cree que el conocimiento es su propio objeto. Los diversos objetos limitados por el tiempo y el espacio no son otra cosa que la división ideal de la conciencia producida por su división interior en conciencia y conocimiento, sujeto y objeto. Tal división no existe en el ser, que trasciende el espacio y el tiempo. La conciencia infinita concibe las diversas criaturas por un conocimiento inherente a ella misma. Es su poder que nadie puede cambiar. El espacio inerte es incapaz de reflejarse en sí mismo, pero Brahman se refleja en sí mismo a causa de su naturaleza de conciencia infinita y se concibe a sí mismo como dualidad, aunque realmente es uno y sin forma. Todo lo que la conciencia piensa lo ve como existente. Sus ideas y conceptos nunca quedan estériles. En una pulsera de oro hay 2 cosas: la realidad, que es el oro, y la apariencia, que es la forma de pulsera. Igualmente, en el ser hay 2 cosas: la conciencia y la noción de una sustancia material u objeto. Como la conciencia está en todas partes, siempre está presente en la mente en la que surge cualquier idea de objeto. Uno que duerme sueña con un pueblo que aparece en su mente y en el que vive durante cierto tiempo. Un poco después sueña con que ha cambiado de situación y ya no vive allí. Del mismo modo, el jiva va de un cuerpo a otro, pues el cuerpo solo es una reflexión
o idea concebida por él mismo. Lo único que muere es el cuerpo irreal que nace aparentemente en otro cuerpo. Lo mismo que en un sueño, uno experiencia cosas que ha visto y otras que no ha visto aún. El jiva experiencia el mundo y puede ver lo que sucederá en el futuro. Como un error de ayer puede ser rectificado por el propio esfuerzo y convertido en una buena acción de hoy. Las costumbres del pasado pueden ser superadas con un esfuerzo adecuado y correcto. Sin embargo, la noción de individualidad, lo mismo que la existencia y funcionamiento de los órganos sensibles y demás partes del cuerpo, no pueden superarse hasta que no alcancemos la liberación. Hasta ese momento, unas veces están latentes y otras patentes. La idea alimentada por la conciencia aparece como cuerpo. Posee el correspondiente cuerpo sutil, ativajika o puryastaka, compuesto de mente, intelecto, sentimiento del ego y los 5 elementos. El ser es sin forma, pero el puryastaka deambula por esta creación a través de cuerpos conscientes o inertes hasta que se purifica por completo y alcanza la liberación. El cuerpo sutil existe todo el tiempo, en el sueño onírico y en el sueño profundo, y existe también en los objetos inanimados como si se hallara en un sueño profundo. Todo esto es experienciado por el cuerpo en los 3 estados mentales. Su estado de sueño profundo es inerte e inconsciente, como cuando vive en los objetos inanimados. Su sueño onírico es su experiencia de creación y su estado de vigilia es verdaderamente la conciencia trascendental turiya. La realización de la verdad es la liberación. El estado liberado en vida, o Jivan Mukta, es la propia conciencia turiya. Más allá de este estado está Brahman, que es Turyatita, más allá del cuarto. En cada átomo de conciencia solo hay conciencia y cuando vemos el mundo objetivo no es más que una apariencia ilusoria, sostenida por las tendencias latentes o vásanas. Este estado es la esclavitud y su abandono, la libertad. Las tendencias densas y pesadas condicionan la existencia de los objetos inertes, las medias, la de los animales, y las más sutiles, la de los seres humanos. Pero al margen de la percepción de estas divisiones, el universo no es más que la manifestación de la energía de la conciencia infinita, Chit Shakti. Lo que se conoce como samsara es el sueño primordial del jiva. El sueño del jiva no es como el sueño de una persona individual, pues el sueño de esta primera persona se experiencia como lo que los individuos llamamos el estado de vigilia, aunque realmente debe considerarse como lo que es, un sueño. El largo sueño del jiva se materializa al instante, aunque es irreal e insubstancial. En ese sueño, el jiva va de un sueño a otro y a medida que su ilusión va haciéndose cada vez más densa, la experiencia como si fuera real y lo real se ignora como si fuera irreal. Querido Rama, debes
ser un sabio en vida como Arjuna, que alcanzó la iluminación en virtud de la enseñanza del Señor. Historia de Arjuna. Este universo aparece en el océano de la conciencia cósmica, en donde habitan 14 especies de seres. Ha sido gobernado por Yama. Candra, Surya y otras deidades han establecido las normas de conducta adecuadas. Cuando, sin hacer caso de estas normas, el pueblo se hunde en el vicio, Yama, el dios de la muerte, entra en meditación durante algunos años, lo que provoca un crecimiento exagerado de la población. Los dioses, preocupados por esta explosión demográfica, recurren a diversos medios para contenerla. Todo esto ha sucedido muchas veces en la historia del mundo. El actual gobernante del mundo es Vaisvata, que también tendrá que dedicarse a la meditación por algún tiempo. Cuando la población crezca desmesuradamente, los dioses llamarán en su ayuda al señor Vishnu, que se encarnará en Krishna con su alter ego llamado Arjuna. Su hermano mayor será Yudhishthira, el hijo del Dharma, la encarnación de la corrección y la justicia. Su primo, Duryodhana, luchará en duelo con Bhima, hermano de Arjuna. En esta guerra morirán 18 divisiones de hombres armados, con lo que el señor Vishnu reducirá la carga de esta tierra. Krishna y Arjuna representarán papeles de seres humanos normales, aunque son la reencarnación de Nara y Narayana. Cuando Arjuna ve los ejércitos dispuestos en el campo de batalla, con sus mejores guerreros preparados para combatir, se siente deprimido y rehúsa entrar en combate. En ese momento, el señor Krishna le instruye en la más elevada sabiduría y provoca su despertar espiritual diciéndole: Esencia de la Gita. El ser no ha nacido ni puede morir. Es eterno y no muere cuando muere el cuerpo. El que cree que mata y que es muerto es un ignorante. ¿Quién puede aniquilar a este ser uno y sin segundo, más sutil que el espacio? Capta este ser infinito, eterno, inmanifestado, cuya naturaleza es la conciencia pura que no tolera mancha. Tú eres el innacido y eterno, amado Arjuna. No eres un verdugo, rechaza esa noción egótica. Eres el ser carente de vejez y de muerte, el que está libre del sentimiento del ego y cuya inteligencia no se siente apegada a ninguna cosa. No mata ni puede sentirse culpable aunque destruya el mundo entero. Abandona las erróneas nociones del yo y mío. Solo por su culpa
piensas que puedes destruir o ser destruido y sufres por ello. Pero solo una persona egótica e ignorante piensa que es el agente de la acción, pues en realidad todo es hecho por los distintos aspectos del ser, las tres gunas, sattva, rajas y tamas, o conciencia infinita. Deja que los ojos vean, que los oídos oigan, que la piel sienta, que la lengua saboree. ¿Dónde está el yo en todos ellos? En todas las nociones que la mente concibe, no hay nada que pueda identificarse con un yo que la siente o percibe. Cuando todos estos factores se implican en una acción, el yo asume el papel de agente y eso le provoca sufrimiento. Por medio de la purificación del ego, los yogis practican la acción solo con la mente y los sentidos. El que está manchado por el sentimiento del ego o ahankara, ya sea un mero estudiante o un hombre experto, es un malvado. Por el contrario, el que está libre del sentimiento del ego y del sentido de posesión que éste implica y siente lo mismo ante el éxito o el fracaso, no está atado ni para hacer lo correcto ni para realizar lo prohibido. Arjuna, tu deber en este momento es luchar, acción noble y correcta, aunque implique violencia. Tienes que cumplir con tu deber, aunque fuera miserable e incorrecto. El que cumple con su deber en este mundo consigue la inmortalidad. Hasta la acción natural de un loco es noble en este caso. Cuanto más valor, no tendrá la acción de un hombre bueno. Disponte a pelear con el espíritu firme en el yoga y despreocupado por los frutos de tu acción. De este modo, no te sentirás atado por ellas. Permanece en paz y ejecuta tu acción, que es de la naturaleza de Brahman mismo, ofreciendo todo lo que hagas a Brahman. Te convertirás inmediatamente en Brahman. El Señor reside en todas las cosas, practicando todas tus acciones como una ofrenda a Él, brillarás como el Señor adorado por todos. Transfórmate en un verdadero samyasi, por el decidido abandono de todos los pensamientos e ideas, la cesación de todos los pensamientos e imágenes y el abandono de las pesadas tendencias mentales es Brahman o el Ser Supremo. La búsqueda tenaz de esa meta es lo que se llama yoga o jnana. La convicción de que todo es Brahman, tanto el mundo como el yo, se conoce como Brahmarpanam, es decir, ofrecerlo todo a Brahman. Brahman es vacío por dentro y por fuera, indiferenciado y homogéneo. No puede ser objeto de observación, pues no es diferente al observador. El mundo objetivo brota en él como una parte infinitesimal de su conciencia, porque este mundo, de hecho, solo es una apariencia. En él brota misteriosamente este sentimiento del ego, infinitesimal, si lo comparamos con el universo entero. El infinito no se divide en nada de esto, pero parece estar dividido por este sentimiento del ego, que paradójicamente no es diferente a la conciencia infinita, del mismo modo que los objetos materiales no son distintos como objetos
a los seres vivos. ¿A quién le gustaría depender de un ego como este? ¿Por qué no depender de la conciencia que se manifiesta como mundo en virtud de su misteriosa energía? La profunda comprensión de todo esto y el consiguiente abandono de los frutos de las propias acciones se conoce como samyasa, que es la renunciación a todas las esperanzas y aspiraciones de este mundo. Cuando uno siente la presencia del Señor en todas las cosas y en todos los cambios y abandona toda ilusión de dualidad, eso se llama rendirse al Señor u ofrecer el ser al Señor. Yo soy la esperanza, el mundo, la acción, el tiempo, el uno y también los muchos. Deja que tu mente se sature de mí, me rinda veneración y me sirva devotamente. Unido constantemente a mí y contemplándome como tu meta suprema, me alcanzarás sin duda de ninguna clase. Poseo dos formas, Arjuna, la ordinaria y la suprema. La ordinaria es esta que tiene manos y los demás miembros con la caracola, el disco y la masa. La suprema forma no tiene principio ni fin y se conoce indistintamente como Brahman, el ser supremo, el ser, etc. Mientras uno no ha despertado espiritualmente, debe adorar mi forma ordinaria. Con esta adoración consigue despertar y entonces, sabiendo que no va a volver a nacer, puede conocer mi forma suprema. Considero que tú ya has despertado y estás preparado para mi enseñanza, permaneciendo firme en el estado de yoga. Capta el ser en todas las cosas y todas las cosas en el ser. El que lo hace así no vuelve a nacer de nuevo, aunque continúe practicando sus tareas habituales. El concepto de unidad se utiliza para negar el concepto de pluralidad. El concepto de conciencia se utiliza para negar el concepto de unidad. La conciencia no puede ser concebida como existencia ni como inexistencia. Solo es lo que es. La luz interior que brilla en todos los seres es el único ser designado por la palabra yo. La experiencia de sabor que existe en todas las sustancias no es más que el ser. La facultad de sentir que poseen todas las criaturas solo es el omnipotente ser, que existe en todas las cosas como la mantequilla en la leche. Como un conjunto de jarras, el espacio ocupa el interior y el exterior de todas ellas como algo indiviso e indivisible. El ser penetra y envuelve los incontables seres de los tres mundos de un modo semejante. Igual que no podemos ver el hilo que enhebra un collar de perlas, el ser que todo lo conecta y lo mantiene unido permanece invisible a nuestros ojos. Cuando en Brahman se produce una mínima agitación o manifestación que también es Brahman, eso es lo que se conoce como ego y mundo por culpa de la ignorancia. Puesto que todo es una ilusión, Arjuna, ¿cuál es el significado de expresiones como muero o mato, o esto es bueno o es malo, o felicidad o desgracia, etcétera? El que sabe que el ser es el testigo inmutable de todos estos cambios,
no resulta afectado por ello. Conoce la verdad, aunque utilizo expresiones que sugieren diversidad. La realidad es no dual. Todo este ir y venir de la creación y la disolución no es distinto al ser, que es la verdadera naturaleza de todo lo que existe. Como la dureza es el carácter específico de la roca y la humedad de la naturaleza del agua. El que ve el ser en todas las cosas y todas las cosas en el ser, y ve que este ser no es el agente, puesto que es no dual, conoce la verdad. Como la única realidad de las joyas, sea cual fuere su forma y tamaño, solo es el oro, y la única realidad de las olas es el agua, lo que parece ser un mundo de infinitas criaturas, solo es el Ser Supremo o conciencia infinita. Lo que perece, lo que cambia, no es otra cosa que los pensamientos de surgir o perecer. El ser eterno e infinito jamás deja de ser, mientras que lo irreal jamás tiene existencia propia. El ser que penetra y envuelve todas las cosas es imperecedero. Los cuerpos tienen un fin inevitable, pero la infinita conciencia es eterna. Este ser o conciencia infinita es uno y sin segundo. Cuando todo sentido de dualidad se ha abandonado, solo queda el ser, que es la verdad suprema. Arjuna preguntó en ese momento a Krishna: entonces, Señor, ¿qué es lo que conocemos como muerte y qué es el cielo y el infierno? El Señor contestó: el jiva, o alma viviente con sentimiento de individualidad, vive en la red de los 5 elementos materiales tejida por la mente y el intelecto, y este jiva se siente arrastrado por las tendencias latentes, prisionero en la jaula del cuerpo. Con el paso del tiempo, este cuerpo envejece y muere, y el jiva sale de este cuerpo como el jugo de una semilla prensada, llevando en él los sentidos y la mente. Abandona el cuerpo y marcha lejos de allí, como el perfume deja la flor y se aleja de ella. El cuerpo del jiva no es otra cosa que las vásanas o impresiones residuales de cuerpos anteriores. Cuando el jiva abandona el cuerpo, éste queda inerte y entonces decimos que ha muerto. Deambulando sin cesar por el espacio, el jiva, cuya naturaleza es prana o fuerza vital, ve aquellas formas que imagina a partir de las vásanas o impresiones previas. Estas vásanas solo pueden ser destruidas por un intenso esfuerzo de voluntad. No debemos abandonar este esfuerzo personal, aunque las montañas se pulvericen en la disolución final. El cielo y el infierno no son más que la proyección de estas vásanas o impresiones latentes. Las vásanas surgen en la estúpida ignorancia y solo cesan en el amanecer del autoconocimiento. ¿Qué es el jiva si le arrancamos estas vásanas o recuerdos latentes, sino una vana imaginación o forma pensada? El que es capaz de abandonar estas vásanas es un jiván mukta o liberado en vida. El que no abandona estas vásanas es un esclavo, aunque sea muy erudito e instruido. Permanece como una alma liberada, abandonando los condicionamientos mentales
Mantente frío y tranquilo en tu interior, librándote del sufrimiento causado por toda relación sujeto-objetiva. Abandona toda idea de vejez y de muerte, con una visión expansiva como el cielo, libre de acción y de repulsión. Haz lo que tengas que hacer de modo correcto y natural. Nada perece en este mundo. Esta es la naturaleza del sabio liberado. Solo el loco piensa que ahora debe hacer esto y luego debe evitar aquello. El sabio tiene sus sentidos firmemente establecidos en el corazón. Es la mente la que pinta el cuadro que conocemos como los tres mundos sobre el lienzo del ser omnipotente. Ella crea la fragmentación y la división objetiva que observamos en la creación, que sólo es una pintura de la propia mente. Aunque el espacio está absolutamente vacío, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo objetivo surge en la mente y desaparece de ella nuevamente. La creación parece real porque el ser la penetra y envuelve por entero, pero por medio de una investigación correcta, esta creación se disuelve igualmente en el ser. Ni esa creación existe, ni tú mismo existes. ¿De qué tienes que lamentarte? En el espacio puro no hay acción ni movimiento, porque esa acción y ese movimiento son igualmente vacíos. El espacio no está afectado por los conceptos de tiempo, acción, causa, etc. Todo eso solo existe en la mente, cuya idea se expresa precisamente con esas representaciones. El espacio puro está vacío y no puede ser dividido de ninguna forma. Ahora esta creación imaginada se ha disuelto por completo, Arjuna. Su existencia era una ilusión momentánea. Es irreal, pero la mente puede volver a crear esa fantasía en un instante. La mente hace que un momento parezca un siglo, que lo diminuto parezca gigantesco, que lo irreal parezca real. De ese modo surge ante nosotros esta ilusión. Lo que a los ojos del ignorante parece una realidad sólida e innegable, es esta ilusión momentánea que parece haber existido eternamente. Puesto que el mundo objetivo solo se basa en la realidad de la conciencia infinita, todos los argumentos sobre su naturaleza real e irreal resultan inútiles e indiferentes. Que este mundo de aparente diversidad objetiva surja en la indivisible conciencia infinita es, por supuesto, algo maravilloso y sorprendente, pero no es más que el retrato de un danzante cuyos miembros son los dioses y los hombres y los distintos fenómenos naturales. Todo esto solo tiene la realidad que le concede el ser que le sirve de sustrato y fundamento, y jamás sufre cambio alguno, la conciencia indivisible e infinita. Lo verdaderamente maravilloso es que primero surge el retrato en su conjunto y luego brota la fragmentación. El retrato solo existe en la mente. Lo que hay solo es un vacío que construye otro vacío. Después, ese vacío se disuelve en el vacío. Además, el vacío disfruta con el vacío y, por supuesto, el vacío penetra y envuelve al vacío. El mundo objetivo es, en suma, una magnífica ilusión.
existe en Brahman, como una imagen existe en un espejo, intangible y sin fisuras ni divisiones, idéntica al espejo mismo. Incluso las tendencias llamadas vasanas se basan en la conciencia infinita y no son diferentes de ella misma. El que no se libera de los lazos de estas vasanas queda encadenado férreamente a su ilusión. La menor huella de estas vasanas o tendencias mentales genera inmediatamente la inextricable selva del mundo objetivo. Pero si estas semillas de las vasanas se queman con un esfuerzo prolongado y tenaz en el fuego del autoconocimiento, no vuelven a germinar nunca más. El que ha quemado sus vasanas no está confundido por el placer y el dolor, y vive en este mundo como el loto en el agua estancada del pantano, sin resultar manchado por ella. Arjuna dijo entonces a Krishna: Señor, mi ilusión se ha desvanecido por completo, mi inteligencia se ha despertado por tu gracia. Ahora estoy libre de dudas y desánimo. Hágase tu voluntad. El Señor concluyó su enseñanza con estas palabras: cuando se detienen las modificaciones mentales, la mente queda en paz. Entonces brota sattva y la conciencia se libera de su objeto. Solo hay conciencia pura, omnipresente, libre del movimiento del pensamiento trascendental. No puede ser alcanzada hasta que todas las vasanas no se han purificado por completo. Esta conciencia pura disuelve la ignorancia como un objeto caliente que se introduce en la nieve. Es todo lo que hay en el universo y también el vacío de ese universo, lo inexplicable, la verdad suprema. ¿Con qué nombre podríamos denominarlo? Cuando el Señor impartió esta enseñanza a Arjuna, éste quedó silencioso durante unos instantes y luego dijo: Señor, con la radiante luz de tus consejos se ha abierto el loto de la inteligencia en mi corazón. Después de decir esto, Arjuna volvió a empuñar sus armas y se preparó para la guerra como si fuera a un deporte o a un juego. Toma una actitud semejante, amado Rama, y conserva un total espíritu de renunciación, considerando que todo lo que haces y experiencias en este mundo es una ofrenda al Brahman Supremo. Entonces comprenderás y realizarás la verdad que pone fin a todas las dudas y abatimientos. Este es el estado supremo, el maestro de los maestros, el ser, la luz que ilumina el mundo desde dentro, lo que concede a la sustancia su sustancialidad y carácter específico. La idea de mundo solo aparece cuando este espíritu de investigación está ausente. Si soy antes que el mundo, ¿cómo puede atarme la idea de mundo? El que ha comprendido en profundidad esta verdad no tiene principio ni fin. El que está dotado del sentimiento de no dualidad y sigue despierto como si estuviera profundamente dormido, no resulta perturbado aunque se implique activamente en la vida. Tal persona es un liberado aquí y ahora, un Jivan Mukta. El mundo y la mente.
Lo que parece ser el mundo solo es en realidad la construcción mágica de la conciencia infinita, en donde no hay unidad ni pluralidad. Mis enseñanzas tienen la misma naturaleza. Las palabras, sus significados, el discípulo, su voluntad de esfuerzo, la habilidad del maestro en el manejo de los términos, todo ello no es más que el juego de la energía de la conciencia infinita. En la paz de nuestro propio ser interior, la conciencia se estremece imperceptiblemente y este mundo surge ante un yo tan condicionado e ilusorio como él. Si la conciencia no experimenta esta vibración, no se produce ninguna visión del mundo objetivo. La mente solo es este ligero movimiento en la conciencia. La falta de comprensión de esta verdad es la visión del mundo, que a su vez agrava e intensifica el movimiento del pensamiento en la conciencia. Así se cierra el círculo. La ignorancia y la actividad mental se perpetúan mutuamente. Cuando se despierta la inteligencia interna, cesa el deseo de placeres sensibles. Esta es la naturaleza del sabio, para quien esta cesación se produce de una manera natural y sin esfuerzo alguno, porque sabe que quien siente esas experiencias es la energía del ser. El que para presumir o para complacer a sus admiradores rechaza la experiencia que debe producirse necesariamente es un tonto que golpea el aire con un bastón. Solo alcanza el autoconocimiento el que emplea los medios adecuados para ello. El propio deseo de liberación puede interferir en la realización completa del ser, pero la ausencia de tal deseo perpetúa la esclavitud del jiva. Por tanto, es preciso estar siempre alerta y consciente de todo. La única causa de la esclavitud y de la liberación es el movimiento del pensamiento en la conciencia. La conciencia pone fin a este movimiento. El sentimiento del ego cesa en el mismo momento que uno se pone a observarlo, porque en realidad no tiene soporte alguno que le sirva de base. Por tanto, ¿quién está esclavizado? ¿Y qué lo esclaviza? ¿Y quién se libera de qué? Los que están dotados de formas macrocósmicas como el creador Brahma, Vishnu o Shiva, están establecidos en el Ser Supremo y funcionan como señores o reyes del mundo. Establecidos en él, los sabios recorren el cielo sin encontrar obstáculos. El que alcanza este estado no muere ni sufre en modo alguno. El sabio, que reside en todo momento en el ser, cuya naturaleza es la conciencia pura e ilimitada, no siente ninguna aflicción aunque siga ocupado de las tareas del mundo cotidiano. Rama preguntó en este punto: cuando la mente, el intelecto y el sentimiento del ego han dejado de funcionar, ¿cómo se manifiesta en este mundo la conciencia infinita? Vallista respondió al respecto: como Brahman que reside en todos los cuerpos y experiencia las experiencias, es decir, come, bebe, habla, conforma y destruye, sin sufrir la división de la conciencia y sus percepciones. Lo que está presente en todas partes, sin comienzo ni fin, puro, inmodificado, indiferenciado, se conoce como Vastu Tat Vam, la existencia o realidad sin determinación alguna. Existe en el espacio como vacío, como sonido en lo que suena, como tacto en lo tangible,
como piel en el tacto, como sabor en el gusto, como forma en lo material, como vista en los ojos, como olor en el aroma, como fragancia en el perfume, como resistencia en el cuerpo, como solidez en la tierra, como fulgor en la leche, como movimiento en el viento, como calor en el fuego, como determinación en la inteligencia, como dialéctica en la mente y como sentimiento del yo en el jiva individual. En la mente es chitta, la sustancia mental. En los árboles es el árbol, la inmovilidad en lo inerte y la movilidad en los seres animados, la inconsciencia en lo insentiente y la inteligencia en lo sentiente, la divinidad en los dioses y la humanidad en los hombres, la bestialidad en los animales salvajes y la gusanidad en el gusano. Es la verdadera esencia del tiempo y de las estaciones, el dinamismo en la acción y el orden en el orden, la existencia en lo existente y la muerte en los cadáveres. Es la infancia, la juventud y la vejez, lo mismo que la muerte. No puede ser dividido ni analizado, porque es la esencia de todas las cosas. La diversidad objetiva es irreal, aunque también es real como concebida y penetrada por la conciencia infinita. Comprende que todo esto es penetrado y envuelto por ti, que eres omnipresente y carente de cuerpo, y mora siempre en paz en la felicidad suprema. En este momento, Valmiki anunció que el día llegaba a su ocaso, y todos se retiraron a practicar sus oraciones vespertinas. Al día siguiente, Rama preguntó a Vallista si este mundo es el sueño de Brahma, el Creador, tan irreal e ilusorio como las ciudades que vemos en los sueños. ¿Cómo es que adquiere tan sólida firmeza en nuestra percepción? Vallista le respondió con su proverbial amabilidad.